En una mañana fría de octubre, Camila Soriano lo perdió todo. A sus padres, su hogar, sus sueños. Sola en las calles de Madrid, jamás imaginó que el destino la pondría frente a Julián Escudero, un magnate poderoso, enigmático, y con el corazón tan herido como el de ella. Entre recetas, dulces y silencios cargados de emoción, nació algo que ninguno de los dos esperaba, un amor verdadero. Pero él tendría el valor de confesar lo que sentía, antes de que ella se marchara para siempre. El frío de octubre en Madrid se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento como una promesa de los días sombríos que estaban por venir. Camila Soriano despertó esa mañana con la extraña sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su vida, aunque no podría haber imaginado jamás la magnitud de la tormenta que se avecinaba. A los 19 años, tenía esa belleza serena que no gritaba para ser notada, sino que se revelaba lentamente a quienes se tomaban el tiempo de observarla. Sus ojos verdes brillaban con la intensidad de alguien que había heredado la pasión de generaciones de mujeres fuertes, y su cabello castaño caía en ondas naturales sobre los hombros delicados. Esa mañana, mientras se preparaba para otro día en la prestigiosa Escuela de Culinaria de Madrid, se sentía especialmente esperanzada sobre su futuro. La cocina siempre había sido su refugio y su pasión. Desde pequeña encontraba en la combinación de ingredientes, en el ballet de los sabores y en la alquimia de las temperaturas, una forma de expresar todo aquello que las palabras no conseguían transmitir. Sus padres, Elena y Ricardo Soriano, la habían apoyado incondicionalmente en esa vocación, invirtiendo sus ahorros para que pudiera estudiar en la mejor escuela de la ciudad. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El timbre del teléfono la sobresaltó a las 9 de la mañana. Era un sonido que cortó el aire matutino como una navaja, cargado de una urgencia que hizo que el corazón le diera un vuelco antes incluso de contestar. «¿Señorita Soriano?» La voz al otro lado de la línea era formal, profesional, pero teñida de una gravedad que le heló la sangre. «Soy el inspector García de la Policía de Tráfico de Madrid. Necesito hablar con usted sobre sus padres, Elena y Ricardo Soriano». Lo que siguió fue una cascada de palabras que parecían llegar desde muy lejos, como si alguien más las estuviera escuchando en su lugar. Accidente en la carretera a Toledo. Pérdida del control del vehículo. Muerte instantánea. No sufrieron. El auricular se le escurrió de las manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido sordo. El mundo se detuvo por completo. Los sonidos de la ciudad, el tráfico matutino, los vecinos preparándose para sus rutinas diarias, todo se convirtió en un murmullo lejano e incomprensible. «No puede ser real», pensó, aferrándose al borde de la mesa de la cocina. «Es una pesadilla. Voy a despertar en cualquier momento». Pero las horas pasaron, y la pesadilla no terminaba. Los trámites burocráticos, las condolencias vacías de desconocidos, el funeral en un cementerio gris donde lloviznaba como si el cielo mismo estuviera de luto. Todo se sucedía en una bruma de dolor que la dejaba exhausta y vacía. Fue durante la lectura del testamento cuando recibió el segundo golpe devastador. El notario, un hombre mayor con gafas que se deslizaban por su nariz, carraspeó incómodo antes de revelar la verdad que sus padres habían conseguido ocultarle durante tanto tiempo. «Me temo que las deudas superan considerablemente los activos, señorita Soriano», le explicó con una mezcla de profesionalidad y compasión. «La casa familiar está hipotecada hasta su valor total. La librería tiene préstamos pendientes significativos y existe una serie de inversiones fallidas que han dejado a la familia en una situación económica insostenible». Camila escuchó cada palabra como si fueran golpes físicos. Sus padres, siempre tan prudentes, tan cuidadosos con el dinero, habían estado viviendo una mentira financiera durante años. La casa donde había crecido, llena de recuerdos felices y tardes de domingo cocinando con su madre, sería embargada. La pequeña librería del centro histórico, donde había pasado tantas tardes entre libros de cocina y novelas románticas, desaparecería.
¿Cómo es posible que no me dijeran nada?, se preguntaba mientras caminaba por las habitaciones vacías de la casa familiar, tocando los muebles que pronto pertenecerían a extraños. ¿Cómo pudieron protegerme de esta realidad y dejarme tan desprotegida al mismo tiempo? La respuesta, cuando finalmente la entendió, fue aún más dolorosa. Sus padres habían sacrificado todo por su educación, por sus sueños de convertirse en chef. Habían hipotecado su futuro para darle el suyo, y ahora que ya no estaban, ella tendría que enfrentar las consecuencias de ese amor desmedido e imprudente. Una semana después del funeral, tuvo que abandonar la escuela de culinaria, devolver los libros que tanto había subrayado, despedirse de los profesores que habían visto potencial en ella, alejarse de las cocinas profesionales donde había comenzado a forjar su identidad. Cada paso fuera de ese edificio se sintió como una traición a sus propios sueños. Los amigos, incómodos ante la magnitud de su tragedia, comenzaron a distanciarse. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las invitaciones desaparecieron. Pronto se dio cuenta de que las amistades de la juventud, por más sinceras que parezcan, rara vez sobreviven a las verdaderas tormentas de la vida. «Estoy completamente sola», pensó esa primera noche en un banco de la Plaza Mayor, abrazándose para combatir el frío que se filtraba a través de su abrigo demasiado fino. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor como estrellas indiferentes, y por primera vez en su vida sintió el peso aplastante de estar verdaderamente desprotegida en el mundo. El hambre, que había ignorado durante días consumida por el dolor y los trámites, finalmente se hizo imposible de soportar. Sus últimos euros habían desaparecido en gastos del funeral y autobuses urbanos. Sus pertenencias cabían en una pequeña mochila que cargaba como si fuera todo lo que quedaba de su identidad anterior. Mientras miraba las ventanas iluminadas de los apartamentos a su alrededor, imaginando familias cenando juntas, riendo, planificando el futuro, sintió una soledad tan profunda que le cortó la respiración. Cada luz representaba una vida continuando normalmente, mientras la suya había sido arrancada de cuajo y lanzada a la deriva. «Mañana», se prometió, acurrucándose en el banco con la mochila como almohada. «Mañana encontraré una solución. Mañana todo será diferente». Pero en lo profundo de su corazón, sabía que su mundo había cambiado para siempre, y que la niña protegida que había sido esa mañana de octubre ya no existía más. La tercera mañana en las calles de Madrid, Camila despertó con el cuerpo dolorido por haber dormido en bancos de piedra y el estómago contraído por un hambre que ya no podía ignorar. El frío de noviembre había llegado con una crueldad particular y su abrigo fino ofrecía poca protección contra el viento cortante que barría las calles empedradas. Se miró en el reflejo de un escaparate y casi no se reconoció. Sus ojos verdes, antes brillantes de esperanza, ahora mostraban la fatiga de quien ha llorado demasiado y dormido muy poco. Su cabello, que siempre había mantenido cuidadosamente peinado, caía desarreglado sobre sus hombros. Sus ropas, arrugadas por las noches a la intemperie, la hacían parecer exactamente lo que había temido convertirse. Una más entre los desamparados de la gran ciudad. «Tengo que hacer algo», se dijo, reuniendo los restos de su dignidad. «No puedo seguir así». Con los últimos centavos que había encontrado en los bolsillos de su abrigo, se dirigió hacia la cafetería central, un establecimiento elegante situado cerca del Palacio Real. A través de las ventanas empañadas por el vapor del café recién hecho, podía ver a los clientes matutinos. Ejecutivos en trajes impecables, turistas acomodados, señoras de la alta sociedad madrileña, tomando su desayuno mientras discutían los eventos sociales del día. El aroma de pan recién horneado y café colombiano la golpeó como una ola cuando empujó la puerta de cristal. Por un momento, cerró los ojos y se permitió recordar las mañanas en la cocina de la escuela, cuando el mundo aún tenía sentido y el futuro era una promesa luminosa en lugar de una amenaza oscura. El dueño de la cafetería, un hombre de mediana edad con bigote gris y expresión severa, la notó inmediatamente. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, evaluando cada detalle de su apariencia descuidada con el desprecio reservado para quienes no pertenecen a su establecimiento selecto. «Disculpe»,
susurró Camila acercándose al mostrador con pasos vacilantes. ¿Sería posible que me dieran solo un pedazo de pan? ¿Puedo pagar algo? Extendió su mano temblorosa, mostrando las pocas monedas que le quedaban, pero el hombre ni siquiera las miró. «Fuera de aquí inmediatamente», gritó haciendo que varios clientes se volvieran para observar la escena. «No tolero mendigos en mi establecimiento, ahuyentan a la clientela respetable». Las palabras la golpearon como bofetadas. Sintió cómo las mejillas se le encendían de vergüenza, mientras los murmullos de desaprobación comenzaron a propagarse por el local. Algunos clientes la miraban con una mezcla de lástima y disgusto. Otros simplemente desviaban la vista, incómodos por presenciar su humillación. «Por favor», intentó una vez más la voz quebrándosele. «Solo necesito...» «He dicho que se vaya», rugió el hombre, rodeando el mostrador con intenciones claramente amenazantes. «Y no vuelva por aquí. Este es un lugar decente». Fue en ese momento de máxima humillación cuando una voz grave y autoritaria cortó el aire como una espada. «Pesa disculpas a señora inmediatamente». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el goteo de la máquina de café. Camila se volvió lentamente hacia la fuente de esa voz que había hablado con una autoridad que no admitía discusión. Julián Escudero se levantó de una mesa discreta en el fondo de la cafetería y su presencia llenó el espacio como si hubiera crecido físicamente. Era alto, probablemente cerca de 1,90 m, con hombros anchos que llenaban perfectamente el traje italiano de corte impecable. Su cabello negro, ligeramente ondulado, estaba peinado hacia atrás de manera informal pero elegante, pero fueron sus ojos los que la capturaron completamente, castaños oscuros, intensos, con una profundidad que sugería experiencias vividas y secretos guardados. «¿Quién es este hombre?», pensó Camila, sintiendo cómo algo en su interior respondía a esa presencia magnética de una manera que no comprendía completamente. El dueño de la cafetería palideció visiblemente al reconocer al hombre que se acercaba con pasos medidos y elegantes. «Señor Escudero», tartamudeó. «Yo no sabía que usted estaba...» «La señora le ha pedido educadamente un trozo de pan», continuó Julián ignorando las disculpas balbucientes. «Y usted la ha tratado como si fuera menos que humana. Eso es inaceptable». Su voz era controlada, pero había un filo de acero que hizo que varios clientes contuvieran la respiración. Camila observó fascinada cómo este desconocido comandaba la situación con una autoridad natural que parecía emanar de cada fibra de su ser. «Es como si el aire mismo obedeciera cuando él habla», pensó, sintiendo una calidez extraña extendiéndose por su pecho a pesar del frío que había llevado consigo durante días. «Por supuesto, señor Escudero», murmuró el dueño, dirigiéndose rápidamente hacia Camila. «Señorita, le pido las más sinceras disculpas por mi comportamiento. Por favor, permítame ofrecerle lo que desee, cortesía de la casa». Pero Julián ya se había acercado a ella, y cuando habló, su voz había adquirido una suavidad que contrastaba completamente con el tono autoritario de momentos antes. «¿Le gustaría acompañarme?», preguntó, gesticulando hacia su mesa. «Parece que necesita sentarse y tomar algo caliente». Camila lo miró directamente por primera vez y sintió como si el mundo se detuviera por un momento. Había algo en esos ojos oscuros que la tranquilizaba y la agitaba al mismo tiempo. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos, como si él pudiera ver más allá de su apariencia desarreglada hasta llegar al corazón de su dolor. «Él no me mira como si fuera basura», se dio cuenta con una gratitud que casi la hizo llorar. «Me mira como si fuera una persona. Sí, gracias», murmuró, permitiendo que la guiara hacia la mesa del fondo. Mientras caminaban, Julián observó discretamente cada detalle de esta joven que había aparecido en su mañana rutinaria como una tormenta inesperada. A pesar de su estado lamentable, había algo en ella que lo intrigaba profundamente. La forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de la humillación, la dignidad que se aferraba a ella como los últimos vestigios de quien había sido antes. «Hay fuerza en ella», pensó, apartando una silla para que se sentara. «Una fuerza que está siendo probada al límite, pero que aún no se ha quebrado». Cuando ella se sentó, Julián pudo ver más claramente su rostro.
La belleza estaba ahí, oculta bajo el cansancio y la tristeza, pero innegable. Era el tipo de belleza que no gritaba para ser notada, sino que se revelaba lentamente, como el amanecer después de la noche más oscura. «Mi nombre es Julián Escudero», dijo, sentándose frente a ella, «y creo que usted ha tenido días muy difíciles». Su voz tenía una calidez que ella no había escuchado dirigida hacia sí misma en semanas. Por primera vez desde la muerte de sus padres, se sintió vista, realmente vista, por otro ser humano. «Camila Soriano», respondió con voz temblorosa, «y sí, han sido los días más difíciles de mi vida». La mesa en el rincón de la cafetería central se había convertido en un refugio inesperado del mundo exterior. Julián había pedido un desayuno completo sin consultarle, y ahora Camila se encontraba frente a una bandeja con croissants dorados, mermelada de frambuesa, café humeante y zumo de naranja recién exprimido. El aroma la mareaba de una forma que era mitad hambre, mitad gratitud abrumadora. «Come», le dijo suavemente, notando cómo sus manos temblaban al alcanzar el croissant. «No hay prisa para hablar». «¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por si había comido?», se preguntó Camila, mientras daba el primer bocado. El hojaldre se deshacía en su boca como una promesa de que quizás, solo quizás, el mundo aún podía ser un lugar donde ocurrían cosas buenas. Julián la observaba discretamente mientras bebía su café. Había algo en la forma en que ella comía, con una delicadeza innata a pesar del hambre evidente, que le decía que había sido criada con cuidado, con amor. La diferencia entre la mujer elegante que intuía que había sido y la figura vulnerable que tenía frente a él le despertaba una protectividad que no había sentido en años. «¿Qué le ha pasado para llegar a esto?», se preguntaba, estudiando la línea delicada de su perfil mientras ella se concentraba en el desayuno. «No es una indigente de la calle. Hay algo más aquí». Después de varios minutos en silencio cómodo, Camila finalmente levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los castaños de él, y por un momento, ambos sintieron esa extraña conexión que parecía existir desde el primer instante. «¿Por qué me ayudó?», preguntó ella, la voz más firme ahora que tenía algo de comida en el estómago. «Ni siquiera me conoce». Julián consideró la pregunta cuidadosamente. Había algo en esta mujer que había despertado en él un instinto que creía muerto desde hacía mucho tiempo. No era solo compasión, era reconocimiento, como si hubiera visto en ella algo que resonaba con su propia alma herida. «Porque nadie merece ser tratado como menos que humano», respondió finalmente. «Y porque…» hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Había algo en la forma en que usted mantuvo la dignidad, incluso en ese momento, que me recordó que aún existe nobleza en este mundo». Las palabras la tocaron en un lugar muy profundo. Durante días se había sentido invisible, desechable. Que este hombre poderoso, porque era evidente que tenía poder, se veía en cada línea de su traje, en la forma en que los empleados de la cafetería lo trataban, la viera como alguien digna, la llenó de una calidez que no había sentido desde la muerte de sus padres. «Mi historia no es muy esperanzadora», murmuró jugando nerviosamente con el borde de la servilleta. «No sé por qué querría escucharla». «Tengo tiempo», dijo él simplemente. «Y algo me dice que usted necesita contársela a alguien». «¿Cuándo fue la última vez que alguien me ofreció realmente escucharme?», pensó Camila. Sus amigos de la escuela habían sido comprensivos pero superficiales, incómodos con la profundidad de su dolor. Los funcionarios habían sido eficientes pero fríos. Este desconocido era el primero en ofrecerle el regalo de su atención completa. Comenzó lentamente, con la muerte de sus padres. Julián escuchó sin interrumpir, observando cómo el dolor se reflejaba en cada expresión de su rostro. Cuando llegó a la parte sobre las deudas ocultas, vio cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la traición involuntaria de quienes más había amado. «Entiende el dolor de perder a quienes amas», pensó él, recordando su propia pérdida. «Pero ella también conoce la traición de descubrir que nada era como parecía. Tuve que abandonar la escuela de culinaria», continuó Camila, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Es
todo lo que siempre quise hacer. Cocinar ha sido mi pasión desde que era niña. Mi madre solía decir que yo tenía magia en las manos cuando preparaba incluso el plato más simple. Algo se encendió en los ojos de Julián cuando ella mencionó la cocina. Una idea comenzó a formarse en su mente, pero se concentró en seguir escuchando. «Ahora no tengo nada», terminó ella, mirando por la ventana hacia las calles donde había pasado las últimas noches. «No tengo familia, no tengo hogar, no tengo futuro. Solo tengo esto». Gesticuló hacia sí misma con una sonrisa amarga que le partió el corazón a Julián. Ella no solo ha perdido sus padres y su hogar, se dio cuenta. Ha perdido su identidad, su propósito. Eso es lo que la está matando por dentro. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era pesado con comprensión mutua, cargado de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «Tengo una propuesta para usted», dijo Julián finalmente, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Necesito una cocinera particular en mi casa, alguien que prepare las comidas diarias, que se haga cargo de la cocina. El salario sería generoso e incluiría alojamiento en una suite independiente en la propiedad». Camila lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Me está ofreciendo trabajo?», susurró. «¿Sin conocerme? ¿Sin referencias? La mejor referencia es la pasión que veo en sus ojos cuando habla de cocinar», respondió él. «Y algo me dice que usted cocina con el corazón, no solo con las manos. ¿Por qué está haciendo esto?», se preguntó Camila, estudiando su rostro en busca de motivaciones ocultas. Pero solo vio sinceridad y algo más. Algo que parecía soledad disfrazada de fortaleza. «No soy una obra de caridad», dijo con un destello de su orgullo anterior. «Si acepto, será porque puedo ganarme ese trabajo, no por lástima». La forma en que levantó la barbilla al decir esto hizo que algo se removiera en el pecho de Julián. Ahí estaba la fuerza que había percibido, la dignidad que ninguna circunstancia había conseguido quebrar completamente. «No ofrezco caridad», respondió con una sonrisa que era la primera genuina que ella le había visto. «Ofrezco una oportunidad. La diferencia es que en una oportunidad ambas partes tienen que dar lo mejor de sí mismas». Camila sintió como algo dentro de ella, algo que había estado dormido desde la tragedia, comenzaba a despertar lentamente. Era pequeño, frágil, pero era esperanza. «¿Cuándo empiezo?», preguntó, y su voz sonó más fuerte de lo que había sonado en semanas. La sonrisa de Julián se amplió, transformando completamente su rostro severo. «Ahora mismo, si quiere. Mi chófer puede llevarla a recoger sus cosas y después a la casa». «Mis cosas», pensó Camila, con una risa mental amarga. «Todo lo que poseo cabe en una mochila pequeña», pero en voz alta solo dijo: «Acepto, señor escudero. Y gracias. No sé cómo voy a agradecerle esto». «Julián», la corrigió suavemente, «y no me agradezca aún. Demuéstreme que mi instinto sobre usted es correcto». Mientras se levantaban de la mesa, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado, no solo en las circunstancias externas, sino en algo más profundo, más significativo. Era como si el destino hubiera decidido intervenir en esa cafetería, en ese momento, para entretejer sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía prever aún. «¿En qué me estoy metiendo?», pensó Camila. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó Julián al mismo tiempo. Pero ninguno de los dos se arrepintió de dar ese primer paso hacia un futuro que prometía ser muy diferente de cualquier cosa que hubieran imaginado. El Mercedes negro se deslizaba silenciosamente por las calles de Madrid hacia La Moraleja, el barrio más exclusivo de la ciudad. Camila observaba por la ventanilla cómo la arquitectura cambiaba gradualmente. Los edificios históricos del centro daban paso a urbanizaciones cada vez más lujosas, con jardines perfectamente manicurados y mansiones que parecían sacadas de un cuento de hadas. Julián iba sentado a su lado, revisando documentos en su tablet, pero ella podía sentir su presencia como una fuerza magnética. De vez en cuando, él levantaba la vista y la encontraba observando el paisaje, y en esos momentos se permitía estudiar su perfil delicado, la forma en que sus pestañas
proyectaban sombras sobre sus mejillas pálidas. «¿Qué estoy haciendo llevando a una desconocida a mi casa?», se preguntaba, aunque la respuesta resonaba en algún lugar profundo de su corazón que prefería no examinar demasiado de cerca. Había algo en ella que había despertado un instinto protector que creía enterrado con Isabel, su prometida fallecida. «Es hermoso», murmuró Camila cuando comenzaron a pasar por las primeras mansiones de La Moraleja, como si fuera otro mundo. «En muchos sentidos lo es», respondió Julián notando la fascinación ingenua en su voz. «Un mundo donde los problemas se resuelven con dinero y las emociones se esconden detrás de fachadas perfectas». Había una amargura sutil en su tono que la hizo mirarlo más detenidamente. Por primera vez se dio cuenta de que él también llevaba heridas ocultas, cicatrices que se habían curado por fuera, pero que aún dolían por dentro. «No es solo un hombre rico», pensó. «Es un hombre que ha sufrido». Cuando el coche se detuvo frente a las puertas de hierro forjado de la propiedad de Julián, Camila contuvo el aliento. La mansión se alzaba ante ella como algo sacado de una revista de arquitectura, líneas elegantes que combinaban el estilo clásico español con toques modernos, jardines que se extendían en todas las direcciones y una fuente central que reflejaba las primeras luces del atardecer. «Es impresionante», susurró sintiendo repentinamente la enormidad de la diferencia entre sus mundos. Julián observó su reacción con una mezcla de orgullo y melancolía. Había trabajado durante años para construir este imperio, pero la casa siempre le había parecido más un mausoleo hermoso que un hogar. Era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado perfecta para una sola persona. «Quizás eso va a cambiar», pensó, sorprendiéndose a sí mismo con la esperanza no solicitada. Carmen, el ama de llaves, los recibió en la entrada principal. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto maternal pero eficiente, que había trabajado para Julián durante casi una década. Sus ojos se posaron en Camila con curiosidad profesional pero amable. «Carmen, le presento a Camila Soriano», dijo Julián. «Será nuestra nueva cocinera particular. Por favor, muéstrele los aposentos del personal y que se familiarice con la cocina». «Por supuesto, señor escudero», respondió Carmen dirigiéndose a Camila con una sonrisa cálida. «Bienvenida, señorita. Hace tiempo que necesitábamos a alguien que se dedicara completamente a la cocina». Mientras seguía a Carmen por los pasillos de mármol, Camila se sintió abrumada por la elegancia refinada de cada detalle. Los techos altos, los candelabros de cristal, las obras de arte que parecían pertenecer a un museo. Todo hablaba de un gusto exquisito y recursos ilimitados. «¿Cómo voy a encajar aquí?», se preguntó, muy consciente de su aspecto desarreglado en contraste con la perfección que la rodeaba. «No se preocupe por la formalidad excesiva», le murmuró Carmen, como si hubiera leído sus pensamientos. «El señor escudero es un buen patrón, pero esta casa necesita vida. Ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Los aposentos que le asignaron superaron todas sus expectativas». La suite estaba ubicada en el ala este de la mansión, con ventanas que daban a los jardines traseros. Tenía una sala de estar cómoda, un dormitorio con una cama que parecía un nube y un baño privado con una bañera lo suficientemente grande para 2 personas. «Es más lujoso que cualquier lugar donde haya vivido», pensó, tocando las cortinas de seda como si temiera que se desvanecieran al contacto. Pero fue, cuando Carmen la llevó a la cocina, que Camila sintió que realmente había llegado a casa. La cocina era un sueño hecho realidad, amplia, llena de luz natural, equipada con electrodomésticos de última generación que solo había visto en las cocinas profesionales más exclusivas. Había una isla central de mármol blanco, estantes abiertos llenos de especias exóticas y una colección de cuchillos que haría llorar de envidia a cualquier chef. «Dios mío», susurró, deslizando los dedos por la superficie perfecta del mármol. «Es perfecta. La mandó diseñar hace 5 años», explicó Carmen. «Pero raramente se usa para algo más que calentar comida preparada o hacer café. Es una lástima, realmente». Camila caminó por la cocina como si estuviera en una catedral, tocando cada superficie, abriendo cada cajón y armario. Era como si hubiera sido diseñada específicamente para ella,
como si alguien hubiera leído sus sueños más profundos y los hubiera traducido en acero inoxidable y mármol. Aquí puedo crear, pensó, sintiendo cómo la pasión que había estado dormida desde la tragedia comenzaba a despertar. Aquí puedo ser quien realmente soy. ¿Cuáles son las preferencias del señor escudero?, preguntó, ya comenzando a planificar mentalmente los menús. Carmen dudó por un momento, y Camila notó una sombra de tristeza cruzar por su rostro. Es particular con la comida, dijo cuidadosamente. No le gustan los sabores muy dulces. Evita los postres casi completamente. Prefiere platos simples, bien preparados, pero sin excesos emotivos, si me entiende. Sin excesos emotivos, repitió Camila mentalmente. ¿Qué tipo de hombre evita la dulzura en su vida? Más tarde, cuando ya había acomodado sus pocas pertenencias en la suite y se había duchado por primera vez en días, Camila se encontró de pie en el balcón de su dormitorio, observando los jardines que se extendían bajo la luz dorada del atardecer. A lo lejos, podía ver una figura solitaria caminando por senderos entre los árboles. Era Julián, que había cambiado su traje por ropa más casual, pero seguía manteniendo esa postura erguida que hablaba de control y determinación. Incluso a distancia, proyectaba una soledad que la tocó profundamente. ¿Qué secretos guardan estas paredes?, se preguntó, observando cómo él se detenía junto a un banco de piedra, pero no se sentaba, como si incluso el descanso fuera algo que se negaba a sí mismo. Desde su paseo vespertino, Julián también la había visto en el balcón. Su figura delgada se recortaba contra la luz cálida de la habitación, y por primera vez en años, la mansión no se sentía como un monumento a su soledad, sino como un hogar que esperaba ser llenado de vida. ¿Qué he hecho?, se preguntó, pero esta vez la pregunta no venía del arrepentimiento, sino de una anticipación que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras Camila exploraba su nueva cocina a la luz de las lámparas colgantes, decidió que prepararía algo especial para el desayuno del día siguiente, algo que le mostrara a Julián que su fe en ella no había sido mal depositada. Voy a cocinar para él como si fuera la persona más importante del mundo, se prometió, porque algo en su interior le decía que, de alguna manera inexplicable, quizás él lo era. En su oficina del segundo piso, Julián trabajaba en documentos que normalmente absorbían toda su atención, pero esa noche se descubrió mirando repetidamente hacia los jardines, donde una luz cálida brillaba en las ventanas de la cocina. Hace mucho tiempo que esta casa no se siente viva, pensó, y por primera vez en años se fue a dormir con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Los primeros rayos del amanecer madrileño se filtraban por las ventanas de la cocina cuando Camila comenzó su primera mañana oficial como cocinera de Julián Escudero. Había despertado antes del alba, no por obligación, sino por una emoción que no había sentido en meses, la anticipación de crear algo hermoso con sus propias manos. Se había vestido con cuidado, eligiendo una blusa blanca sencilla y unos pantalones oscuros que había conseguido lavar y planchar la noche anterior. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta pulcra, y por primera vez desde la muerte de sus padres se veía como la joven profesional que había soñado ser. Hoy voy a demostrarle que no se equivocó conmigo, se prometió mientras se ataba el delantal que había encontrado colgado en uno de los ganchos de la cocina. Comenzó explorando exhaustivamente las despensas y refrigeradores, familiarizándose con cada ingrediente disponible. La variedad era impresionante: especias exóticas de todo el mundo, aceites de oliva premium, vinagres añejados, quesos artesanales. Era evidente que alguien había abastecido esta cocina pensando en un chef profesional, aunque Carmen le había dicho que raramente se usaba su potencial completo. ¿Por qué tiene todo esto si no le gusta cocinar?, se preguntó, acariciando un frasco de vainilla de Madagascar que probablemente costaba más de lo que ella solía gastar en comida en una semana. Para el desayuno, decidió preparar algo que demostrara técnica sin ser demasiado osado: huevos Benedict con salmón ahumado, pan brioche casero que había comenzado a preparar la noche anterior y frutas frescas cortadas con precisión artística. Pero fue mientras mezclaba la masa para unos pequeños muffins de arándanos que algo en su interior se removió peligrosamente.
Los dulces, recordó las palabras de Carmen. No le gustan los sabores muy dulces. Pero algo rebelde en ella, algo que conectaba con la pasión que siempre había sentido por la repostería, le murmuró que quizás él simplemente no había probado el dulce correcto. Su madre solía decir que no existían personas que no les gustaran los dulces, solo dulces que aún no habían encontrado a su persona. A las 8 en punto, escuchó los pasos firmes de Julián bajando la escalera principal. Su corazón se aceleró involuntariamente cuando él apareció en la entrada de la cocina, impecablemente vestido para el trabajo en un traje gris oscuro que realzaba sus ojos castaños. «Buenos días», dijo él, y su voz tenía esa gravedad matutina que la hizo sentir pequeños escalofríos por la espalda. «Buenos días, señor escudero», respondió ella, girándose desde la estufa donde terminaba de dorar el pan brioche. «El desayuno estará listo en 5 minutos». Julián se detuvo en el umbral, sorprendido por la transformación que había observado tanto en ella como en la cocina. Camila se movía con una gracia natural entre los fogones, cada gesto preciso y confiado. La cocina, que siempre había sido impersonalmente perfecta, ahora tenía vida. Aromas increíbles llenaban el aire, luz natural bailaba sobre las superficies de trabajo, y había una energía que él no había sentido en esa casa desde hacía mucho tiempo. Ella pertenece aquí, pensó, sorprendiéndose por lo natural que se veía en ese espacio que nunca había parecido completo hasta ahora. «Huele extraordinario», comentó, acercándose para observar cómo ella empilaba los componentes del desayuno con la precisión de un chef experimentado. «Espero que le guste», respondió Camila, sin levantar la vista del plato que estaba decorando, pero sintiendo cómo su proximidad la ponía nerviosa de una manera que no entendía completamente. Cuando él se sentó a la mesa del comedor para desayunar, ella permaneció en la cocina, ordenando y limpiando, pero observando discretamente sus reacciones a través del paso que conectaba ambos espacios. El primer bocado de los huevos Benedict hizo que él cerrara los ojos brevemente, un gesto de placer involuntario que la llenó de satisfacción. «Cocina como si cada plato fuera una carta de amor», pensó Julián, saboreando la perfecta cremosidad de la salsa holandesa. Hacía años que no disfrutaba realmente de una comida, que no la veía como simple combustible para seguir funcionando. Cuando terminó el plato principal, Camila se acercó tímidamente con una pequeña bandeja. «Preparé algo pequeño de postre», dijo, colocando frente a él un muffin miniatura perfectamente dorado, decorado con unos pocos arándanos frescos. «Sé que no le gustan los dulces, pero pensé que quizás, si es muy pequeño». Julián miró el muffin como si fuera un objeto peligroso. Por un momento, Camila vio algo que se parecía al dolor cruzar por sus ojos, y se arrepintió inmediatamente de su atrevimiento. «Perdone», murmuró, extendiendo la mano para retirarlo. «No debería haber...» «No», la interrumpió él, su voz más suave de lo que había sonado hasta entonces. «Está bien». Con un gesto deliberado, tomó el muffin y le dio un pequeño bocado. Camila contuvo la respiración mientras observaba su expresión, buscando signos de disgusto o rechazo. Pero lo que vio fue algo completamente inesperado. Sorpresa, placer, y después, algo que se parecía peligrosamente a la nostalgia. El muffin era perfecto, no demasiado dulce, con el sabor natural de los arándanos equilibrando la suavidad de la masa. Era el tipo de dulce que recordaba de su infancia, antes de que los postres se convirtieran en recordatorios dolorosos de lo que había perdido. Isabel solía hacer algo parecido, pensó, pero por primera vez en años, el recuerdo no vino acompañado de dolor punzante, sino de una melancolía suave, como una herida antigua que finalmente comenzaba a sanar. «Es muy bueno», dijo finalmente, terminando el muffin por completo. La sonrisa que iluminó el rostro de Camila fue como el amanecer después de una tormenta. Era la primera vez que él la veía sonreír verdaderamente, y la transformación era tan notable que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedársela mirando fijamente. Cuando sonríe así, es hermosa, se dio cuenta, sintiendo algo removerse en su pecho que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Haré más mañana», prometió ella,
recogiendo el plato vacío. Diferentes sabores, quizás. Me gustaría eso, respondió él, y ambos se dieron cuenta de que había algo más en sus palabras que simple cortesía. Mientras Julián se preparaba para irse al trabajo, Camila comenzó a planificar el almuerzo y la cena, pero su mente seguía volviendo a ese momento, cuando él había probado el muffin, a la vulnerabilidad que había visto brevemente en sus ojos antes de que se cerraran de nuevo. Hay una historia ahí, pensó, limpiando las superficies de trabajo con movimientos automáticos. Algo que tiene que ver con los dulces, con el pasado. Desde la entrada, Julián se volvió una vez más hacia la cocina antes de salir. La vio trabajando, completamente absorta en su mundo culinario, tarareando suavemente una melodía que no reconocía. La mansión que había salido esa mañana sintiéndose como un mausoleo hermoso, ahora resonaba con vida. «¿Qué me está pasando?», se preguntó mientras el chófer lo llevaba hacia el centro de Madrid. Pero no había respuesta fácil para la calidez que se había instalado en su pecho, o para la forma en que se encontraba esperando con anticipación el momento de regresar a casa. En la cocina, Camila continuó trabajando, pero sus pensamientos eran un torbellino de preguntas y sensaciones nuevas. Había algo en la forma en que él la miraba, en la gravedad de su voz cuando le hablaba, que despertaba en ella una conciencia de sí misma que no había experimentado antes. «Es solo gratitud», se dijo a sí misma. «Estoy agradecida por el trabajo, por tener un lugar donde estar», pero en lo profundo de su corazón sabía que lo que estaba comenzando a sentir por Julián Escudero era mucho más complejo que simple gratitud. Esa tarde, cuando él regresó del trabajo, encontró sobre la mesa del comedor un pequeño plato cubierto con una nota. «Para después de la cena, si gusta. C». Bajo la cubierta había 3 pequeñas porciones de diferentes postres, un flan diminuto, una porción de tarta de queso del tamaño de un bocado y una pequeña porción de chocolate mousse decorada con una frambuesa. Por primera vez en 13 años, Julián se encontró anticipando el postre con algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Una semana después de su llegada a la mansión, Camila había establecido una rutina que la llenaba de propósito. Se levantaba antes del amanecer, preparaba desayunos que equilibraban nutrición y placer, planificaba cuidadosamente los almuerzos que Carmen empacaba para Julián y se dedicaba las tardes a experimentar con nuevas recetas para la cena. Pero fue durante una de sus exploraciones por los jardines traseros que descubrió algo que cambiaría su relación con la propiedad para siempre. Escondida detrás de un grupo de cipreses altos, encontró lo que claramente había sido una huerta próspera en algún momento del pasado. Los canteros elevados estaban cubiertos de maleza, las estructuras para plantas trepadoras se habían oxidado, y todo el espacio tenía el aire melancólico de algo que había sido amado una vez y después abandonado. ¿Quién cuidaba esto antes?, se preguntó, caminando entre los vestigios de lo que habían sido hileras perfectamente organizadas. Podía ver las marcas donde habían crecido tomateras, los restos de un sistema de riego que había sido sofisticado en su tiempo, incluso algunas hierbas aromáticas que habían sobrevivido salvajemente al abandono. Sin pedir permiso a nadie, comenzó a limpiar. Cada tarde, después de terminar sus responsabilidades en la cocina, se dirigía a la huerta con guantes de trabajo que había encontrado en el cobertizo de herramientas. Arrancaba malezas, limpiaba los canteros, reparaba las estructuras dañadas con una determinación que sorprendía incluso a Carmen. «Señorita Camila», le dijo el ama de llaves una tarde, encontrándola arrodillada entre los canteros con tierra hasta los codos. «No tiene que hacer esto. Podemos llamar a los jardineros para que se encarguen». «No es trabajo», respondió Camila, apartándose un mechón de cabello de la frente con el dorso de la mano. «Es terapéutico. Me ayuda a pensar, a planificar las comidas, a sentir que estoy construyendo algo». Carmen la observó trabajar con una mezcla de admiración y preocupación. Había algo en la forma en que la joven se dedicaba a revivir ese espacio que le recordaba a otra mujer que había amado esos jardines mucho tiempo atrás. «Se parece tanto a la señorita Isabel», pensó, pero guardó el comentario para sí misma. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso, Julián también había notado las actividades de Camila en la huerta. Al principio,
la observaba con curiosidad distraída durante las llamadas telefónicas, pero gradualmente se descubrió interrumpiendo su trabajo para mirar hacia afuera, fascinado por la dedicación con que ella atacaba cada proyecto. ¿Por qué está haciendo esto?, se preguntaba, viendo cómo día tras día ella transformaba el espacio abandonado en algo que comenzaba a parecerse nuevamente a un jardín productivo. La respuesta llegó una tarde cuando regresó del trabajo más temprano de lo habitual y la encontró plantando lo que parecían ser hierbas aromáticas en uno de los canteros recién preparados. «Buenas tardes», dijo, acercándose por el sendero de grava. Camila se sobresaltó, girándose hacia él con las mejillas sonrojadas por el trabajo al aire libre y una pequeña mancha de tierra en la nariz. «Señor escudero», dijo poniéndose de pie rápidamente. «No lo escuché llegar. Yo espero que no le moleste que esté trabajando aquí. Sé que debería haber pedido permiso primero. Está nerviosa», observó él, notando cómo ella se limpiaba las manos en el delantal de manera compulsiva. «¿Por qué siempre actúa como si esperara ser regañada?» «No me molesta», respondió acercándose para examinar su trabajo. «De hecho, estoy impresionado. ¿Qué está plantando?» Los ojos de Camila se iluminaron inmediatamente, la nerviosidad reemplazada por entusiasmo. «Hierbas aromáticas para la cocina», explicó señalando cada sección. «Romero, tomillo, orégano, albahaca, todas las que uso regularmente, pero que son mucho mejor cuando están frescas. Y allí», señaló hacia otro cantero, «estoy preparando espacio para vegetales, tomates cherry, pimientos, berenjenas pequeñas». Julián caminó lentamente entre los canteros, observando el progreso meticuloso. En solo una semana, ella había transformado un espacio que él había evitado mirar durante años en algo que prometía ser hermoso y productivo. «¿Cómo aprendió a hacer esto?», preguntó, genuinamente curioso. «Mi madre», respondió Camila, su voz suavizándose al recordar. «Teníamos un pequeño jardín detrás de la casa. No era nada comparado con esto, pero ella me enseñó que cocinar comenzaba con entender de dónde venían los ingredientes. Solíamos pasar las tardes de domingo trabajando juntas en el jardín, planificando las comidas de la semana según lo que estaba listo para cosechar. Habla de su madre como si aún pudiera sentir su presencia», pensó Julián, observando la mezcla de alegría y nostalgia en su expresión. «Esa es la diferencia entre nosotros. Ella puede recordar con amor, yo solo puedo recordar con dolor. Este espacio ha estado abandonado durante mucho tiempo», comentó, más para sí mismo que para ella. «¿Puedo preguntar por qué?», dijo Camila suavemente. «Es evidente que alguien invirtió mucho amor en diseñarlo originalmente». Julián se detuvo junto a un enrejado que ella había estado reparando, sus dedos trazando las líneas de madera como si tocaran un recuerdo físico. «Mi prometida», dijo finalmente, su voz tan baja que ella tuvo que esforzarse para escucharlo. «Isabel, este era su proyecto. Pasaba horas aquí, planificando qué plantar cada temporada, experimentando con variedades nuevas. Cuando ella, después de que murió, no podía venir aquí sin...». No terminó la frase, pero Camila entendió perfectamente. Vio el dolor que se filtraba a través de la compostura cuidadosamente mantenida, la forma en que sus hombros se tensaron como si se preparara para un golpe. «Por eso no come dulces», realizó de repente. «Por eso esta casa tan hermosa se siente tan vacía». Él construyó un mausoleo para sus recuerdos y se encierra dentro de él. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó suavemente su brazo. «No tenía que contarme eso», murmuró. «¿Y si prefiere que no continúe trabajando aquí?» «No», la interrumpió él cubriendo la mano de ella con la suya antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Es bueno ver este lugar vivo otra vez». Isabel habría odiado que se convirtiera en un monumento a la tristeza. El contacto de sus manos envió una corriente eléctrica por los brazos de ambos. Camila miró hacia abajo, fascinada por el contraste entre la mano grande y fuerte de él y la suya, pequeña y manchada de tierra. Julián siguió su mirada y se dio cuenta de lo natural que se sentía tocarla, de lo correcto que parecía. Se separaron al mismo tiempo,
ambos sintiéndose súbitamente conscientes de una línea invisible que acababan de cruzar. Debería ir a preparar la cena, murmuró Camila retrocediendo un paso. Por supuesto, respondió él, su voz más ronca de lo normal. Y Camila, gracias, por esto, gesticuló hacia la huerta, por todo. Esa noche, mientras preparaba un risotto de hongos con hierbas frescas de su jardín recién plantado, Camila no podía dejar de pensar en el momento cuando él había cubierto su mano con la suya. El calor de ese contacto parecía haber dejado una marca permanente en su piel. «Esto es peligroso», se dijo a sí misma, removiendo el arroz con movimientos mecánicos. «Él es mi jefe, es mayor que yo, y claramente aún está enamorado de una mujer muerta». Pero su corazón no parecía dispuesto a escuchar la voz de la razón. En su oficina, Julián intentaba concentrarse en los contratos que necesitaba revisar, pero sus ojos seguían derivando hacia la ventana que daba a la huerta. Podía ver las luces suaves de la cocina donde Camila trabajaba, y por primera vez en años, la mansión se sentía como si alguien realmente viviera en ella. Isabel, pensó, dirigiéndose mentalmente a la mujer que había amado y perdido. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que debo vivir sin traicionar lo que tuvimos? Pero no hubo respuesta, solo el silencio que había sido su compañero durante tantos años. Más tarde esa noche, cuando Camila salió al jardín para revisar sus plantas bajo la luz de la luna, se sorprendió al ver una figura familiar caminando por los senderos. Julián había salido también, incapaz de dormir, y ahora ambos se encontraban en el espacio que ella había comenzado a revivir. «No podía dormir», explicó él cuando sus caminos se cruzaron entre los canteros. «Yo tampoco», admitió ella. «Quería asegurarme de que las plantas nuevas estuvieran bien regadas». Caminaron juntos en silencio por un momento, ambos conscientes de la intimidad del momento. La mansión dormida a sus espaldas, el aroma de la tierra húmeda y las plantas jóvenes, la luna llena que convertía el jardín en un paisaje de ensueño. «Camila», dijo él de repente, deteniéndose junto al cantero donde ella había plantado albahaca, «hay algo que quiero que sepa sobre por qué la contraté tan rápidamente». Ella se volvió hacia él, su corazón acelerándose. «No fue solo porque necesitara una cocinera», continuó su voz cargada de una honestidad que la sorprendió. «Fue porque cuando la vi en esa cafetería, reconocí algo en usted, la forma en que mantuvo la dignidad incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor. Eso requiere una fuerza que admiro». «Me está diciendo que me ve», pensó Camila, sintiendo como algo cálido se expandía en su pecho. No como una empleada o un proyecto de caridad, sino como una persona. «Gracias», susurró, «por verme, por darme la oportunidad de ser quien realmente soy». Sus miradas se encontraron bajo la luz de la luna, y ambos sintieron el peso de las palabras no dichas, de las emociones que crecían entre ellos como las plantas en el jardín que ella estaba reviviendo, lentamente, pero con una fuerza que prometía transformar todo a su alrededor. Noviembre llegó a Madrid con una furia inesperada. Las lluvias torrenciales azotaban las ventanas de la mansión mientras Camila trabajaba sola en la cocina, preparando un soufflé de chocolate que había planeado como sorpresa para Julián. La receta era compleja, requería timing perfecto y concentración absoluta, pero algo en la intensidad de la tormenta la había inspirado a intentar algo más ambicioso. El estruendo de un trueno hizo que las luces parpadearan, y de repente la mansión se sumergió en completa oscuridad. «Por favor, que no se arruine el soufflé», pensó desesperadamente, sus manos buscando a tientas el encendedor que siempre guardaba cerca. La mezcla estaba en su punto crucial, a minutos de estar perfecta o completamente perdida. Fue entonces cuando una luz cálida y dorada comenzó a llenar la cocina. Julián había aparecido con un candelabro de plata cargado de velas, su silueta proyectando sombras dramáticas en las paredes. «No se preocupe», dijo suavemente, colocando las velas estratégicamente alrededor de la cocina. «El generador de emergencia se activará en unos minutos, pero, mientras tanto, el soufflé», murmuró Camila, verificando rápidamente el horno a gas que funcionaba independientemente de la electricidad.
Está casi listo. Julián la observó trabajar a la luz de las velas, fascinado por la concentración absoluta con que manejaba cada paso. Sus movimientos eran precisos y elegantes, como los de una bailarina que conocía cada nota de la música. El juego de luces y sombras en su rostro la hacía parecer etérea, como una figura sacada de un cuadro renacentista. «Es hermosa», pensó, sin poder apartar la mirada de la forma en que sus manos delicadas trabajaban la crema, de cómo sus labios se curvaban ligeramente en concentración. «¿Puedo quedarme?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la petición. «Me gustaría ver cómo termina». Camila sintió cómo su pulso se aceleraba. En las 3 semanas que llevaba en la mansión, él nunca había permanecido en la cocina mientras ella trabajaba. Siempre mantenía una distancia respetuosa, como si hubiera líneas invisibles que no se permitía cruzar. «Por supuesto», respondió intentando mantener la voz estable, «pero tendrá que ser paciente. Los suflés no se pueden apurar». Se sentó en uno de los taburetes altos de la isla central, su presencia llenando el espacio de una manera que la hacía hiperconscientemente de cada movimiento. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, sino cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. «¿Por qué chocolate?», preguntó él después de un momento, observando cómo ella preparaba la salsa de acompañamiento. Camila dudó, sus manos deteniéndose momentáneamente sobre el bol. «Porque», dijo finalmente sin mirarlo, «he notado cómo reacciona cuando prueba mis postres. Hay algo doloroso al principio, como si estuviera luchando contra el placer. Pensé que quizás el chocolate, algo más intenso, más adulto, podría ser diferente». La honestidad de su observación lo golpeó como un puñetazo al estómago. Había creído que escondía bien sus reacciones, que sus luchas internas eran invisibles para otros. «Ella me ve», se dio cuenta. «Realmente me ve». Isabel solía hacer dulces simples, murmuró sorprendiéndose a sí mismo al hablar de ella sin el dolor punzante habitual. Magdalenas, galletas caseras, cosas que me recordaban la infancia, la seguridad. Después de que murió, cualquier dulce me devolvía a esos momentos, y el contraste con la realidad presente era insoportable. Camila se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con comprensión en la luz de las velas. «Pero mis dulces no le recuerdan a ella», dijo suavemente, no como pregunta, sino como comprensión. «Son diferentes, nuevos». «Sí», admitió él, su voz apenas un susurro. «Con los suyos, no siento nostalgia, siento esperanza». La palabra colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. Camila sintió como si algo dentro de su pecho se expandiera, cálido y peligroso. El timer del horno interrumpió el momento, y ella se movió rápidamente para sacar el soufflé. Estaba perfecto, dorado en la superficie, esponjoso y alto, con el aroma rico del chocolate belga llenando la cocina. «Tiene que probarlo ahora», dijo, sirviendo una porción en un plato de porcelana fina. Los soufflés no esperan. Cuando le entregó el plato, sus dedos se rozaron brevemente, y ambos sintieron esa electricidad que se había vuelto familiar y perturbadora al mismo tiempo. Julián tomó la primera cucharada, y Camila observó su expresión con la atención de un científico estudiando una reacción crucial. Vio cómo sus ojos se cerraban, cómo su rostro se relajaba, cómo algo que había estado tenso en él durante años finalmente se soltaba. «Dios mío», murmuró, abriendo los ojos para mirarla. «Es extraordinario. Era más que el sabor, aunque ese era perfecto. Rico sin ser empalagoso, complejo sin ser pesado. Era el hecho de que, por primera vez en 13 años, había probado algo dulce sin sentir dolor. Solo placer puro, inmediato, presente. «Ha hecho algo que creía imposible», dijo, terminando la porción con una reverencia que la hizo sonrojarse. «Ha separado la dulzura del dolor». Camila sintió lágrimas inesperadas picar sus ojos. No sabía si eran de alegría por su éxito culinario o de emoción por haber dado a este hombre complejo un momento de paz genuina. «Me alegra que le guste», susurró. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la cocina iluminada por velas,
Algo fundamental había cambiado entre ellos. Una barrera que él había mantenido cuidadosamente durante años se había agrietado, no rota, pero lo suficientemente dañada como para permitir que algo nuevo comenzara a filtrarse. «Camila», dijo él, su voz cargada de una intensidad que la hizo temblar, «necesita saber que usted ha cambiado algo en mí, en esta casa, en la forma en que veo cada día». «Julián», respondió ella, usando su nombre por primera vez, sintiendo cómo sonaba extraño y correcto al mismo tiempo en sus labios. Se miraron a través de la mesa, las llamas de las velas bailando entre ellos como pequeños guardianes de un momento que ambos sabían que recordarían para siempre. La electricidad regresó en ese instante, pero ninguno de los dos se movió para apagar las velas. Algunos momentos, comprendieron sin palabras, eran demasiado perfectos para interrumpir con luz artificial. Los días que siguieron a la noche de la tormenta trajeron un cambio sutil pero innegable en la dinámica entre Camila y Julián. Él comenzó a aparecer en la cocina durante las tardes, aparentemente para revisar correspondencia o hacer llamadas telefónicas, pero Camila sabía que venía a observarla trabajar. «Me está estudiando», pensaba mientras amasaba pan para la cena, consciente de su presencia como una corriente eléctrica en el aire, pero no como un jefe estudia a una empleada. Como un hombre estudia a una mujer. La huerta se había convertido en su refugio compartido. Cada tarde, cuando él regresaba del trabajo, la encontraba entre los canteros y gradualmente había comenzado a unirse a ella. Al principio solo observaba, pero pronto comenzó a hacer preguntas sobre las plantas, las técnicas de cultivo, los planes para la próxima temporada. «Las tomateras están creciendo más rápido de lo que esperaba», comentó una tarde, arrodillándose junto a ella para examinar las plantas jóvenes. «Es el suelo», explicó Camila, sus dedos acariciando suavemente las hojas verdes. «Whoever cuidaba esto antes sabía lo que hacía. La tierra está perfectamente balanceada». «Isabel», pensó Julián, pero esta vez el nombre de su antigua prometida no vino acompañado del dolor habitual. Ella habría estado feliz de ver esto floreciendo otra vez. Sus manos se encontraron accidentalmente mientras ambos alcanzaban la misma planta, y el contacto envió ondas de calor por los brazos de ambos. Esta vez, ninguno se apartó inmediatamente. «Camila», murmuró él, su voz ronca. «¿Sí?», susurró ella, levantando la vista hacia sus ojos castaños. Por un momento, el mundo se redujo al espacio entre sus rostros, a la forma en que la luz dorada del atardecer jugaba en los ojos de ella, a la manera en que él la miraba como si fuera algo precioso y frágil. «Va a besarme», pensó ella, sintiendo cómo su corazón se aceleraba hasta un ritmo frenético. «Y yo quiero que lo haga». Pero en el último segundo, él se apartó bruscamente, poniéndose de pie con movimientos rígidos. «Tengo trabajo que terminar», murmuró, alejándose hacia la casa sin mirar atrás. Camila se quedó arrodillada entre las plantas, sintiéndose rechazada y confundida. ¿Había malinterpretado las señales? ¿O él estaba luchando contra los mismos sentimientos que la atormentaban a ella? Está casado con un fantasma. Se recordó a sí misma esa noche mientras preparaba churros con chocolate, intentando procesar sus emociones a través de la cocina. Y yo soy una tonta por pensar que algo podría cambiar eso. Pero los churros perfectos, dorados y crujientes, acompañados por chocolate espeso y aromático, le recordaron por qué había comenzado esta rutina de postres. No era solo para alimentar el cuerpo de Julián, sino para nutrir algo en su alma que había estado hambriento durante demasiado tiempo. Cuando él llegó esa noche y encontró el postre esperándolo, su expresión se suavizó inmediatamente. «No tenía que hacer esto», dijo, pero ya estaba alcanzando el primer churro. «Quería hacerlo», respondió ella simplemente. «Quiero cuidarte», pensó, pero las palabras eran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. La semana siguiente trajo una complicación inesperada. Miguel, el joven jardinero de la propiedad vecina, apareció con una selección de plantas aromáticas raras que había conseguido de un vivero especializado en Barcelona. «Pensé que éstas podrían interesarle para su huerta», dijo con una sonrisa brillante,
claramente impresionado por el trabajo que había hecho en el espacio abandonado. Miguel tenía la edad de Camila. Era atractivo de una manera fresca y sin complicaciones, y claramente disfrutaba de su compañía. Pasaron más de una hora examinando las plantas, discutiendo técnicas de cultivo, riendo por anécdotas de desastres jardineros. Desde la ventana de su oficina, Julián observaba la interacción con una sensación creciente que no había experimentado en años. Celos puros, primitivos, irracionales. Ella se ve feliz con él, pensó, apretando las manos en puños mientras observaba cómo Miguel hacía reír a Camila con facilidad. Natural, como si pertenecieran al mismo mundo. La diferencia de edad entre él y Camila nunca le había parecido tan marcada. Miguel era joven, libre de bagaje emocional, sin el peso de pérdidas devastadoras. Podía ofrecerle un futuro sin sombras del pasado. Quizás sería mejor para ella, se dijo, pero el pensamiento se sintió como un cuchillo en el pecho. Cuando finalmente bajó a la huerta con la excusa de revisar el sistema de riego, su saludo fue más frío de lo necesario. «Miguel», dijo con un asentimiento cortés pero distante, «veo que ha traído plantas nuevas». El cambio en la atmósfera fue inmediato. Miguel, que había estado relajado y charlatán, se puso tenso al reconocer la autoridad silenciosa de Julián. «Sí, señor escudero», respondió, comenzando a recoger rápidamente sus cosas. «Solo quería ayudar con la huerta. Es un proyecto impresionante. Estoy seguro de que tiene sus propias responsabilidades», dijo Julián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No querría retrasarlo. Después de que Miguel se fuera, claramente incómodo, Camila se volvió hacia Julián con una mezcla de confusión y irritación. «¿Por qué fue tan rudo con él?», preguntó. «Solo estaba siendo amable». «¿Rudo?», respondió Julián, sintiendo cómo la irracionalidad de sus celos lo hacía actuar de maneras que no le gustaban. «Simplemente señalé que probablemente tenía trabajo que hacer». «Estaba ayudándome», insistió Camila, sus ojos verdes brillando con una chispa de desafío que él no había visto antes. Y parecía molestarlo que estuviéramos hablando, porque estaba celoso, pensó él, pero no podía admitir algo tan primitivo, tan revelador. «Tengo trabajo que hacer», murmuró, usando la misma excusa que había usado con Miguel, y se dirigió hacia la casa con pasos rígidos. Esa noche, la cena pasó en un silencio tenso. Camila había preparado paella valenciana, pero Julián apenas la tocó, perdido en pensamientos que no podía organizar ni controlar. «¿Qué derecho tengo a estar celoso?», se preguntaba. «No le he dado ninguna indicación clara de mis sentimientos. No tengo derecho a reclamar algo que nunca he pedido». Pero el corazón no escuchaba la lógica. El corazón solo sabía que ver a Camila feliz con otro hombre había despertado una posesividad que no había sentido desde Isabel y que la aterrorizaba tanto como lo emocionaba. En su habitación esa noche, Camila se cepillaba el cabello frente al espejo, repasando los eventos del día. La frialdad súbita de Julián la había lastimado más de lo que quería admitir. ¿Qué esperaba?, se preguntó a sí misma. ¿Que de repente se convirtiera en un hombre diferente? ¿Que olvidara su pasado por mí? Pero había visto algo en sus ojos cuando Miguel estaba allí. Algo que se parecía peligrosamente a los celos, y eso le daba una esperanza que sabía que era peligrosa, pero que no podía eliminar completamente. En su oficina, Julián trabajaba hasta muy tarde, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera la imagen de Camila riendo con Miguel, libre y sin complicaciones. «Tengo que tomar una decisión», se dijo finalmente. «O me permito sentir esto completamente, o la dejo ir antes de que sea demasiado tarde para ambos». Pero en lo profundo de su corazón sabía que ya era demasiado tarde. Camila se había infiltrado en cada aspecto de su vida, y la idea de perderla se había vuelto más aterrorizante que la de arriesgar su corazón otra vez. Era una madrugada particularmente cálida de diciembre, cuando el destino decidió forzar la mano que ambos habían estado evitando jugar. Camila había bajado a la cocina incapaz de dormir, atormentada por sueños confusos, donde Julián la besaba y luego desaparecía como humo entre sus dedos. Vestía solo una camisola de seda color marfil que le llegaba a medio muslo, el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros desnudos.
La cocina estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz plateada que se filtraba desde el jardín. Julián había bajado por la misma razón, el insomnio que se había vuelto su compañero constante desde que ella había llegado a su vida. Vestía solo una camiseta gris y pantalones de pijama, el cabello revuelto por las horas de dar vueltas en la cama. Cuando sus ojos se encontraron en la penumbra de la cocina, el aire se espesó instantáneamente. Ambos sabían que este momento había sido inevitable desde la noche de la tormenta, quizás desde el primer día en la cafetería. «No podía dormir», murmuró ella, consciente de lo reveladora que era su ropa, de cómo él la miraba con una intensidad que la hacía temblar. «Yo tampoco», respondió él, su voz ronca por el deseo contenido y las emociones no dichas. Camila se dirigió hacia la estufa para calentar leche, pero el movimiento hizo que perdiera el equilibrio ligeramente. Julián reaccionó por instinto, extendiendo los brazos para estabilizarla, y de repente ella se encontró apoyada contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela fina. «Dios mío», pensó él, sintiendo cómo su autocontrol se desmoronaba al tenerla tan cerca. Podía oler su perfume sutil, sentir la suavidad de su piel donde sus brazos la rodeaban. «Julián», susurró ella, levantando el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada intercambiaron todo lo que habían estado guardando durante semanas: deseo, miedo, esperanza, vulnerabilidad. Lentamente, como si temiera que ella fuera una ilusión que podría desvanecerse, él alzó la mano para acariciar su mejilla. El pulgar trazó la línea delicada de su pómulo, descendiendo hasta casi rozar sus labios entreabiertos. «Eres tan hermosa», murmuró, su voz cargada de una reverencia que la hizo derretirse. Sus rostros se acercaron milímetro a milímetro, las respiraciones entremezclándose, los corazones latiendo tan fuerte que parecían querer escapar de sus pechos. El mundo se redujo a este momento a la promesa de un beso que cambiaría todo entre ellos, pero el silbido agudo de la leche hirviendo los separó bruscamente, como un despertador cruel arrancándolos de un sueño perfecto. «Perdón», murmuró él, apartándose y dirigiéndose rápidamente hacia la estufa para apagar el fuego. El hechizo se había roto, pero la tensión siguió vibrando entre ellos como una cuerda demasiado tensa. «Debería irme», dijo él sin mirarla, prácticamente huyendo de la cocina. Camila se quedó sola, temblando no de frío, sino de la intensidad de lo que había estado a punto de suceder. Se tocó los labios, imaginando cómo habría sido sentirlos de él contra los suyos. Los días que siguieron fueron una tortura exquisita de miradas robadas, roces accidentales y conversaciones cargadas de subtexto. Julián comenzó a trabajar hasta más tarde, evitando las cenas, pero Camila sabía que no podía huir para siempre. El punto de quiebre llegó cuando ella descubrió, por accidente, los documentos en su escritorio. Había subido a llevarle té, como hacía todas las tardes, cuando vio los papeles esparcidos sobre su escritorio. Escrituras, documentos bancarios, recibos de pagos. Su nombre aparecía en varios de ellos, junto con cifras que la dejaron sin aliento. «Él pagó todas las deudas de mis padres», se dio cuenta con una mezcla de gratitud abrumadora y humillación profunda. Todo, la casa, la librería, hasta las deudas menores que yo ni siquiera conocía. Cuando Julián la encontró allí, con los documentos en las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas, supo que el momento de la verdad había llegado. «Camila», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Por qué?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué hizo esto sin decirme?». Él se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Porque no quería que se sintiera obligada a quedarse aquí por gratitud», respondió honestamente. «Quería que cualquier decisión que tomara fuera libre, sin el peso de la deuda». «¿Y qué le hace pensar que no me siento obligada ahora?», preguntó ella dejando caer los papeles. «¿Cómo voy a corresponder esto jamás?». «No tiene que corresponder nada», dijo él, su voz firme pero gentil. «Lo hice porque no podía soportar la idea de que estuviera aquí solo, porque no tenía otra opción». Camila lo miró a través de las lágrimas,
viendo la vulnerabilidad que él raramente permitía que otros observaran. «¿Y por qué le importa tanto que tenga opciones?», preguntó suavemente. La pregunta colgó en el aire entre ellos, demandando una honestidad que él había estado evitando durante semanas. «Porque estoy enamorado de usted», dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión arrancada desde lo más profundo de su alma. «Porque desde el momento en que la vi en esa cafetería, manteniendo la dignidad incluso en la humillación, supe que era diferente. Porque cada día a su lado ha sido un redescubrimiento de lo que significa estar verdaderamente vivo». Camila sintió como si el mundo se detuviera por completo. Las palabras que había soñado escuchar, que había temido nunca oír, finalmente habían sido pronunciadas. «Julián», susurró acercándose a él. «Sé que soy mayor que usted», continuó él, las palabras derramándose como una presa rota. «Sé que tengo bagaje, cicatrices, una historia complicada. Sé que merezco a alguien joven y libre como Miguel, pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto». «¿Termino?», preguntó ella suavemente, colocando una mano sobre su corazón. «Porque yo también tengo algo que confesar». Él asintió, sin atreverse a esperar. «Estoy enamorada de usted también», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No del hombre que me rescató en la cafetería, aunque eso fue importante. Me enamoré del hombre que encuentra excusas para venir a la cocina solo para verme trabajar. Del hombre que aprende sobre plantas solo para poder compartir mi pasión por la huerta. Del hombre que come mis postres como si fueran pequeños milagros, incluso cuando le duele recordar». Las manos de él se alzaron para enmarcar su rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas que seguían cayendo. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque si haces esto, si nos permitimos esto, no hay vuelta atrás para mí. Ya no podré fingir que no te amo». «Estoy segura», respondió ella, alzándose sobre las puntas de los pies. «He estado segura desde hace semanas». Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no hubo interrupciones. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro desapareciera, pero gradualmente se profundizó, cargándose de toda la pasión que habían estado conteniendo, de todas las palabras que no habían sabido cómo decir. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente, sus frentes juntas, sus mundos irrevocablemente cambiados. «Te amo», susurró él contra sus labios. «Y yo te amo a ti», respondió ella, sellando la promesa con otro beso que sabía a esperanza y futuro. Las semanas que siguieron a su confesión fueron como vivir en un sueño despierto. La mansión, que antes había sido elegante pero fría, se transformó en un hogar lleno de vida y risa. Julián comenzó a llegar temprano del trabajo, ansioso por encontrar a Camila en la cocina o en la huerta, y ella había desarrollado el hábito de esperarlo con alguna nueva creación culinaria. Una tarde, mientras preparaba crema catalana, Julián se acercó por detrás y rodeó su cintura con los brazos, apoyando la barbilla en su hombro. «Huele increíble», murmuró contra su oído, enviando escalofríos por toda su espalda. «Todavía no está lista», protestó ella débilmente, aunque se recostó contra su pecho, disfrutando de la sensación de seguridad que sus brazos le proporcionaban. «Hablo de ti», respondió él, presionando un beso suave en la curva de su cuello. Camila se giró entre sus brazos, enfrentando esos ojos castaños que ahora la miraban con una ternura que la hacía derretirse cada vez. «Eres incorregible», murmuró, pero se alzó para besarlo suavemente. «¿Cómo viví tanto tiempo sin esto?», pensó él, perdido en la dulzura de sus labios, en la forma perfecta en que encajaba entre sus brazos. Sus momentos juntos habían desarrollado una intimidad natural que sorprendía a ambos. Por las mañanas, él solía aparecer en la cocina en pijama, el cabello revuelto para robar un beso y un trozo de lo que ella estuviera preparando. Por las tardes, trabajaban juntos en la huerta, sus conversaciones fluyendo desde temas profundos hasta tonterías que los hacían reír hasta que les dolía el estómago. «¿Sabes qué he estado pensando?», preguntó Camila una tarde mientras cosechaban los primeros tomates de la temporada. Respondió Julián, más concentrado en la forma en que la luz del sol hacía brillar su cabello que en las plantas. «Que deberíamos abrir ese restaurante del que hablamos».
dijo, mordiéndose el labio inferior. Un lugar pequeño, íntimo, donde pueda cocinar para personas que realmente aprecien la comida. Los ojos de él se iluminaron inmediatamente. ¿Hablas en serio?, preguntó, dejando caer los tomates que había estado recogiendo. ¿Realmente quieres hacerlo? Contigo, sí, respondió ella con una sonrisa que le robó el aliento. Tú entiendes el lado comercial, y yo la cocina. Podríamos ser socios. Socios, pensó él, pero la palabra que resonaba en su corazón era mucho más permanente. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Julián le contó sobre una propiedad que había estado considerando comprar en el barrio de Malasaña. Es perfecta para un restaurante, explicó, sus ojos brillando con entusiasmo. Espacio íntimo para unas 30 personas, una cocina que podríamos diseñar exactamente como la quieras y una historia que le daría carácter al lugar. Camila escuchó, fascinada por ver esta faceta de él, que era pura pasión empresarial, mezclada con el deseo de hacer realidad sus sueños compartidos. ¿Y cómo se llamaría?, preguntó jugando con los dedos de él sobre la mesa. Estaba pensando, Dulce Refugio, dijo él, llevándose su mano a los labios para besar sus nudillos. Por los postres que me devolvieron la capacidad de sentir dulzura en la vida. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas de felicidad. Es perfecto, susurró. Pero fue una tarde de enero cuando Julián le dio la sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. La había llevado a un vivero especializado en las afueras de Madrid, supuestamente para elegir plantas para la nueva temporada de la huerta. Pero cuando llegaron, ella se dio cuenta de que no era un vivero cualquiera. «Julián», dijo mirando a su alrededor con asombro, «este lugar es increíble. Tienen variedades que nunca había visto. Hay algo que quiero mostrarte», dijo él tomándose su mano y guiándola hacia una sección especial del vivero. Allí, en una mesa cubierta con un mantel blanco, había una pequeña colección de plantas en macetas elegantes, cada una con una etiqueta escrita a mano. Camila se acercó para leer y su corazón se detuvo. «Para Camila, mi amor, mi vida, mi futuro», decía la primera etiqueta. «Albahaca, amor eterno. Que nuestro amor crezca fuerte y aromático como esta planta. Romero, recuerdo, para que nunca olvides el día que cambiaste mi vida para siempre. Lavanda, serenidad, por la paz que trajiste a mi alma inquieta». Cuando llegó a la última planta, una hermosa rosa blanca en una maceta de terracota artesanal, la etiqueta era diferente. En lugar de palabras, había un pequeño sobre pegado a la base. Con manos temblorosas, Camila abrió el sobre y encontró una llave antigua de plata, junto con una nota que decía, «La llave de nuestro futuro restaurante y de mi corazón, que ya es tuyo para siempre». Cuando se volvió hacia Julián, lo encontró arrodillado detrás de ella, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul marino. «Camila», dijo, su voz temblando ligeramente, «antes de conocerte, mi vida era exitosa, pero vacía. Tenía todo lo que pensé que quería, pero nada de lo que realmente necesitaba. Tú no solo llenaste mi casa de comida deliciosa y mi jardín de vida nueva, llenaste mi corazón de esperanza». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que la dejó sin aliento. Un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con sus ojos. «¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres construir una vida conmigo, llenar nuestro restaurante con amor y nuestra casa con risa?» Camila se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí, sí, sí». Él se puso de pie para deslizar el anillo en su dedo y después la levantó del suelo, girándola mientras se besaban bajo el cielo de Madrid, rodeados de plantas que prometían crecer y florecer como su amor. «Te amo tanto», murmuró él contra sus labios. «Y yo te amo más de lo que las palabras pueden expresar», respondió ella tocando su rostro con reverencia. «Este es mi hogar», pensó Camila, mirando a los ojos del hombre que había aparecido en su vida cuando todo parecía perdido. No la mansión, no Madrid, no España, él. Donde esté él, ahí estará mi hogar. Esa noche, mientras regresaban a casa con el auto lleno de plantas nuevas y corazones llenos de planes para el futuro,
Ambos sabían que habían encontrado algo que la mayoría de las personas solo sueñan: amor verdadero, propósito compartido y la promesa de una vida construida juntos un día a la vez, un plato delicioso tras otro. Los meses que siguieron al compromiso fueron un torbellino de preparativos para el restaurante y planificación de la boda. Camila había regresado a la escuela de culinaria para completar su formación, esta vez como la prometida de Julián Escudero, y las diferencias en cómo la trataban no pasaron desapercibidas. Pero ella había aprendido a mantener la cabeza alta y demostrar que su talento no tenía nada que ver con el dinero de su prometido. Una tarde de abril, mientras supervisaba las renovaciones del local que se convertiría en dulce refugio, Camila sintió una ola de náuseas que la obligó a sentarse. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Julián inmediatamente, dejando de revisar los planos para acercarse a ella. «Solo un poco mareada», murmuró ella, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. «Debe ser el olor de la pintura». Pero esa noche, mientras preparaba cena para dos en la cocina de la mansión, la sospecha se convirtió en certeza cuando el aroma del ajo la hizo correr al baño. «¿Será posible?», se preguntó, mirándose en el espejo del baño. Sus mejillas tenían un rubor que no había notado antes, y sus senos se sentían más sensibles de lo normal. Al día siguiente, después de que Julián se fuera al trabajo, fue discretamente a la farmacia. El resultado de la prueba de embarazo la dejó sentada en el borde de la bañera, temblando de emoción y nervios. «Estoy embarazada», pensó, una mano instintivamente posándose sobre su vientre a un plano. «Vamos a tener un bebé». La alegría que sintió fue inmediata y abrumadora, pero rápidamente fue seguida por nervios. ¿Cómo reaccionaría Julián? Habían hablado de niños en términos abstractos, de algún día y cuando estemos casados, pero esto era real, presente, inesperado. Esa tarde, decidió darle la noticia de la manera más especial posible. Preparó su cena favorita: cordero con hierbas de la huerta, acompañado de verduras asadas y un vino tinto que ella no tocaría. Para el postre creó algo especial: un soufflé de chocolate con una sorpresa escondida en el centro. Cuando Julián llegó a casa, la encontró esperándolo en el comedor, vestida con el vestido verde esmeralda que él le había regalado para su primer mes de compromiso. «Te ves radiante», dijo besándola suavemente. «¿Qué celebramos?» «Ya verás», respondió ella con una sonrisa misteriosa. «Primero cena». Durante la comida, Julián notó que ella apenas tocaba el vino y que tenía un brillo especial en los ojos, pero no preguntó. Había aprendido que Camila disfrutaba de sus pequeños misterios culinarios. Cuando llegó el momento del postre, Camila se levantó para servirlo personalmente. «Este soufflé es especial», dijo colocando el plato frente a él. «Hay una sorpresa en el centro». Julián le dio la primera cucharada, y cuando llegó al centro, su tenedor encontró algo que no era chocolate. Cuidadosamente, extrajo un pequeño objeto envuelto en papel comestible. Al desenvolverlo, encontró una diminuta cucharita de plata para bebé, grabada con las palabras «para papá». Por un momento, Julián se quedó completamente inmóvil, mirando la cucharita como si no pudiera procesar lo que significaba. «Camila», susurró, sus ojos elevándose hacia los de ella. «¿Estás embarazada?», terminó ella, las lágrimas de felicidad comenzando a caer. «De aproximadamente 6 semanas». La cucharita cayó sobre el plato con un tintineo suave, cuando Julián se puso de pie tan rápidamente que su silla se volcó. En 2 pasos estaba a su lado, levantándola del suelo y girándola mientras la besaba como si fuera lo más precioso del mundo. «¿Estás feliz?», preguntó ella cuando él finalmente la bajó, necesitando ver la confirmación en sus ojos. «Feliz no describe ni remotamente lo que siento», respondió él, sus manos temblando ligeramente mientras se posaban sobre su vientre. «Estoy extasiado, aterrorizado, completamente enamorado de ti y de esta criatura que ni siquiera puedo ver aún». «¿Aterrorizado?», preguntó ella, una nota de preocupación en su voz. «Aterrorizado de no ser el padre que merezcan», admitió él honestamente. «Aterrorizado de amarte tanto que no sabré cómo protegerlos a ambos del mundo».
Camila tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Vas a ser un padre increíble», dijo con convicción absoluta. «Lo sé porque te he visto cuidar de mí, de la huerta, de cada pequeña cosa que consideras importante. Este bebé va a tener el padre más amoroso y protector del mundo». Esa noche, mientras yacían en la cama con la mano de él apoyada protectoramente sobre su vientre, hicieron nuevos planes. «Tendremos que adaptar el restaurante para que tengas un espacio cómodo durante el embarazo», murmuró él contra su cabello. «Y necesitaremos convertir la habitación junto a la nuestra en nursery», añadió ella, ya visualizando colores suaves y muebles de bebé. «¿Crees que será niño o niña?», preguntó él. «No me importa», respondió ella honestamente. «Solo quiero que sea saludable y que tenga tus ojos. Yo espero que tenga tu talento para la cocina y tu corazón generoso», murmuró él. «Y tu determinación y tu fuerza», añadió ella. Se quedaron despiertos hasta altas horas, susurrando planes y sueños para el futuro, imaginando pequeños pies corriendo por los pasillos de la mansión, enseñando a su hijo o hija a cocinar en la misma cocina donde su amor había florecido. De huérfana a prometida, y ahora a futura madre, pensó Camila antes de quedarse dormida. La vida tiene formas misteriosas de darnos exactamente lo que necesitamos cuando estamos listos para recibirlo. En sus brazos, Julián no dormía aún, maravillado por los giros que había tomado su vida. Hace un año era un hombre que vivía en el pasado. Ahora estaba construyendo un futuro que superaba todos sus sueños. «Gracias», pensó, dirigiéndose a Isabel una última vez, «por enseñarme a amar y por dejarme ir cuando era hora de amar de nuevo». El futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de promesas. Un restaurante que abrir, una boda que celebrar, un bebé que esperar y un amor que había probado ser más fuerte que cualquier obstáculo. El día de la boda llegó con un amanecer dorado que pintaba el cielo de Madrid en tonos rosa y naranja, como si la naturaleza misma quisiera celebrar la unión de Camila y Julián. La ceremonia se realizaría en los jardines de la mansión, específicamente en la huerta que ella había revivido y que ahora florecía en todo su esplendor primaveral. Camila despertó en su antigua suite, siguiendo la tradición de pasar la noche separados antes de la boda. Sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre, donde a las 12 semanas de embarazo apenas comenzaba a notarse una pequeña curva que solo ella y Julián conocían. «Hoy me caso», pensó, una sonrisa involuntaria curvando sus labios. «Hoy me convierto oficialmente en la señora de Escudero». Carmen entró con una bandeja de desayuno ligero y té de jengibre para las náuseas matutinas. «El día perfecto para una boda perfecta», comentó el ama de llaves, que había desarrollado un cariño maternal hacia Camila. «El señor Julián ya está despierto. Lo escuché caminando por su habitación desde las 5 de la mañana. ¿Está nervioso?», preguntó Camila, sintiéndose súbitamente ansiosa. «Nervioso como un colegial en su primera cita», rió Carmen. «Pero feliz, señorita. Más feliz de lo que lo he visto en todos los años que llevo trabajando para él». 2 horas antes de la ceremonia, llegó la estilista que Julián había contratado para arreglarla, pero Camila había sido específica en sus instrucciones. Quería verse como ella misma, solo una versión más elegante. Su vestido era una obra maestra de simplicidad, seda marfil que caía en líneas fluidas, con mangas 3/4 de encaje delicado y un escote que era elegante sin ser revelador. Su vientre ligeramente redondeado quedaba perfectamente disimulado bajo la tela drapeada. Había elegido llevar el cabello semi-recogido, con ondas suaves enmarcando su rostro y pequeñas flores blancas de la huerta entretejidas entre los mechones. «Está radiante», susurró la estilista mientras retocaba el maquillaje natural que realzaba los ojos verdes de Camila. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, Camila apenas se reconoció, no porque se viera diferente, sino porque nunca se había visto tan feliz, tan completa. Mientras tanto, en el otro extremo de la mansión, Julián se ajustaba los gemelos de su traje gris oscuro, el mismo color de sus ojos. Su hermano mayor, Roberto, había llegado desde Barcelona para ser su padrino y lo observaba con diversión.
No te he visto tan nervioso desde que tuviste que presentar tu primer proyecto empresarial, comentó Roberto. Es diferente, murmuró Julián, verificando por tercera vez que el anillo de bodas estuviera en su bolsillo. Con Isabel éramos niños jugando a ser adultos. Con Camila es real, es para siempre. Por eso estás temblando como una hoja, rió su hermano. Relájate, hermano. Esa mujer te ama con una intensidad que se puede ver desde el espacio. Y tú has vuelto a ser el hombre que eras antes de la tragedia. Mejor, incluso. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y la luz dorada bañaba los jardines, los invitados se reunieron en la huerta transformada. Habían elegido mantener la celebración íntima. Solo unas 30 personas entre familiares cercanos, amigos verdaderos y empleados de la mansión que se habían convertido en familia. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un arco de flores blancas y ramas de los árboles frutales que Camila había plantado. El aroma de lavanda, romero y rosas llenaba el aire como un perfume natural. Cuando comenzó a sonar la música suave de violín, Julián tomó su posición frente al oficiante. Vestía su traje con una elegancia natural, pero era la expresión de su rostro lo que captaba toda la atención. Pura anticipación y amor. Ahí está, pensó cuando Camila apareció al final del pasillo improvisado entre los canteros de verduras. Mi futura esposa. Camila caminaba lentamente, sin prisa, saboreando cada paso hacia su futuro. No tenía padre que la entregara, pero no se sentía sola. Cada planta que había cuidado, cada tomate que había cultivado, cada hierba aromática que había plantado, la acompañaba en este paseo hacia la felicidad. Cuando sus ojos se encontraron con los de Julián, el resto del mundo desapareció. Solo existían ellos dos, el amor que los unía y la promesa de todo lo que estaba por venir. «Estás perfecta», susurró él cuando ella llegó a su lado. «Tú también», respondió ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras que hablaban de segundas oportunidades, de amor que crece como las plantas con cuidado y dedicación, de construir un futuro sobre los cimientos de la confianza mutua. «Camila», dijo Julián, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Llegaste a mi vida cuando había olvidado cómo soñar. Me enseñaste que el amor no es solo recordar el pasado, sino crear un futuro. Prometo cuidarte, protegerte y amarte cada día de mi vida como si fuera el primero y el último». «Julián», respondió Camila, su voz clara como una campana. «Me diste más que un trabajo, más que un hogar. Me diste la oportunidad de ser quien realmente soy. Prometo llenar nuestra vida de dulzura, de risa, de todos los sabores que hacen que valga la pena vivir. Prometo amarte en los días fáciles y especialmente en los difíciles, porque eres mi hogar sin importar dónde estemos». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno, apasionado y lleno de la promesa de todos los besos que vendrían después. La celebración continuó con una cena al aire libre entre las plantas que Camila había cultivado con amor. Cada plato había sido preparado por ella, una sinfonía de sabores que contaba la historia de su amor. Desde los huevos Benedict que había preparado en su primera mañana en la mansión, hasta un soufflé de chocolate que hizo que todos los invitados cerraran los ojos en éxtasis. «Un brindis», dijo Roberto, levantando su copa cuando llegó el momento de los discursos. «Por Julián, quien encontró el coraje de amar de nuevo, y por Camila, quien nos enseñó que a veces los mejores regalos llegan envueltos en las circunstancias más inesperadas». Cuando la noche cayó y las luces de hadas que habían colgado en los árboles se encendieron como estrellas terrestres, Camila y Julián bailaron su primera canción como esposos entre los canteros que habían sido testigos de su amor desde el principio. «¿Feliz, señora de Escudero?», murmuró él contra su oído mientras se mecían al ritmo de la música. «Más feliz de lo que jamás soñé posible», respondió ella, una mano posándose sobre su vientre donde crecía su futuro juntos. «¿Y tú?» «Completo»,
dijo él simplemente. Por primera vez en mi vida, completamente completo. 6 meses después de la boda, Dulce Refugio abrió sus puertas en el corazón de Malasaña. El restaurante era exactamente como Camila había soñado, íntimo, acogedor, con solo 20 mesas y una cocina abierta donde los comensales podían verla crear sus obras maestras culinarias. A los 7 meses de embarazo, Camila había adaptado su rutina, pero no había renunciado a su pasión. Con su vientre redondeado orgullosamente visible bajo el delantal especialmente diseñado, se había convertido en una leyenda local, la chef embarazada que cocinaba con tanto amor que cada plato sabía a felicidad. «Señora, la mesa 5 quiere felicitarla personalmente por el cordero», dijo Miguel, el camarero que habían contratado después de que él dejara su trabajo de jardinero para unirse al equipo. «Diles que salgo en un momento», respondió Camila, poniendo los toques finales a una tarta de queso con frutos rojos. «Primero quiero terminar el postre para la mesa 2. Julián observaba desde la oficina que habían instalado en el piso superior, maravillado por cómo ella comandaba la cocina incluso en su estado avanzado de embarazo. Había insistido en que contrataran un sous chef para ayudarla, pero Camila se negaba a ceder el control total de su cocina. «Es increíble», pensó, viendo cómo ella dirigía a su equipo con gracia y autoridad. «Está en su elemento». El éxito del restaurante había superado todas sus expectativas. Las reservas estaban completas con 3 semanas de anticipación, y ya habían recibido ofertas para abrir una segunda sede. Pero más importante que el éxito comercial era ver a Camila realizando sus sueños. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Camila se sentó en una de las mesas con los pies elevados mientras Julián le masajeaba los hombros. «¿Cansada?», preguntó él, preocupado por las largas horas que ella insistía en trabajar. «Agotada», admitió ella, «pero feliz». «¿Viste las caras de los clientes cuando probaron el soufflé de chocolate?» «Vi al señor González llorar literalmente», rió Julián. Dijo que le recordaba a su abuela. «Eso es lo que quiero», murmuró Camila, una mano posándose sobre su vientre, donde el bebé se movía activamente. «Que cada plato toque algo emocional en las personas, que les dé un momento de felicidad pura». De repente, sintió una contracción fuerte que la hizo jadear. «¿Camila?». Julián se alarmó inmediatamente. «Está bien», respiró profundo. «Solo una contracción de Braxton Hicks. El doctor dijo que eran normales». Pero cuando otra contracción llegó 10 minutos después, ambos se miraron con comprensión. «¿Crees que...?», comenzó él. «Creo que nuestro bebé ha decidido que es hora de conocer el mundo», dijo ella, una mezcla de emoción y nervios en su voz. El viaje al hospital fue un borrón de contracciones cada vez más fuertes, manos entrelazadas y susurros de aliento. Julián no soltó su mano ni por un segundo, siendo su ancla durante las horas de trabajo de parto. «Puedes hacerlo, mi amor», murmuró él durante una contracción particularmente intensa. «Eres la mujer más fuerte que conozco». A las 3:47 de la mañana, después de 12 horas de trabajo de parto, Isabel Camila Escudero nació. 6 libras de perfección absoluta, con los ojos verdes de su madre y una mata de cabello oscuro como su padre. «Es perfecta», susurró Camila, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras sostenía a su hija por primera vez. Julián, que había jurado que no lloraría, se encontró sollozando abiertamente al ver a su esposa sosteniendo a su hija. «Isabel Camila», murmuró, tocando suavemente la mejilla diminuta de su hija. «¿Por qué Isabel?». «Por la mujer que te enseñó a amar», respondió Camila suavemente. «Sin ella, nunca habrías sabido cómo amarme a mí. Es justo que nuestra hija lleve su nombre». El amor que sintió por Camila en ese momento fue tan intenso que pensó que su corazón podría explotar. No solo había llevado a su hija, sino que había honrado su pasado de la manera más hermosa posible. «Te amo tanto que no hay palabras», murmuró, besando su frente sudorosa. «Tú y nuestra pequeña Isabel son mi mundo entero». 3 días después, llevaron a Isabel a casa, a la mansión que ahora se sentía completa de una manera que nunca había sido posible antes. La huerta florecía, el restaurante prosperaba,
Y su familia había comenzado oficialmente. Esa primera noche en casa, mientras Camila amamantaba a Isabel en la mecedora que habían colocado junto a la ventana que daba a la huerta, Julián se quedó de pie en el umbral, grabando la imagen en su memoria para siempre. Esto, pensó, esto es la felicidad perfecta. ¿En qué piensas?, preguntó Camila suavemente, notando su expresión. En que hace 1 año y medio era un hombre que vivía solo con sus recuerdos, respondió él, acercándose para sentarse en el brazo de la mecedora. Y ahora tengo todo esto. Tú, Isabel, el restaurante, una vida que vale la pena vivir. Los 3 tenemos todo esto, lo corrigió ella, y es solo el comienzo. Oh. Mientras mecían a su hija bajo la luz suave de la luna que se filtraba por la ventana, ambos sabían que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: amor verdadero, propósito compartido y la certeza absoluta de que, sin importar qué desafíos viniera el futuro, los enfrentarían juntos. 5 años después, la mañana del 5º aniversario de Dulce Refugio amaneció con el mismo sol dorado que había bendecido tantos momentos importantes en la vida de Camila y Julián. La huerta de la mansión ahora se extendía el doble de su tamaño original, con secciones nuevas que Isabel, a los 4 años, había ayudado a plantar con sus manitas pequeñas. «Mami, las fresas están listas», gritó Isabel desde el jardín corriendo hacia la casa, con el vestido amarillo manchado de tierra y una sonrisa que era una mezcla perfecta de sus padres. Camila, ahora de 26 años, salió al porche secándose las manos en el delantal. A los 6 meses de embarazo de su segundo hijo, se movía con la gracia pausada de alguien que había aprendido a equilibrar la maternidad, el matrimonio y una carrera exitosa. «¿Cuántas recogiste, mi amor?», preguntó acariciando el cabello oscuro de su hija. «Muchas. Papá dijo que podemos hacer mermelada para el restaurante», respondió Isabel, mostrando orgullosa su pequeña canasta llena de fresas perfectas. Julián apareció detrás de ella, a los 43 años más guapo que nunca, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Cargaba a Rafael, su hijo de 2 años, que tenía los ojos castaños de su padre y la sonrisa traviesa que había heredado de ambos progenitores. «Alguien se comió más fresas de las que recogió», comentó Julián, señalando las manchas rojas alrededor de la boca de Isabel. «Tenía que probarlas para asegurarme de que estuvieran dulces para mami», respondió Isabel, con una lógica de 4 años que hizo reír a ambos padres. Dulce Refugio se había convertido en una institución en Madrid. Habían abierto 2 locales adicionales, cada uno con su propia personalidad, pero manteniendo la esencia de intimidad y excelencia culinaria que Camila había establecido desde el primer día. Ella ahora supervisaba los 3 restaurantes mientras criaba a sus hijos, un equilibrio que había encontrado después de muchas noches de conversaciones profundas con Julián sobre cómo construir una vida familiar sin sacrificar sus sueños profesionales. Esa tarde, mientras preparaba la cena especial de aniversario en la cocina de la mansión, una tradición que habían establecido para celebrar cada año, Camila reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. De aquella niña perdida y hambrienta en una cafetería a esto, pensó, observando por la ventana cómo Julián enseñaba a Isabel a plantar semillas de albahaca mientras Rafael intentaba ayudar esparciendo tierra por todas partes. «¿En qué piensas, preciosa?», preguntó Julián apareciendo detrás de ella para envolver sus brazos alrededor de su cintura expandida. «En lo afortunada que soy», respondió ella, recostándose contra su pecho. «En cómo una tragedia se convirtió en la bendición más grande de mi vida». «No fue la tragedia», la corrigió él suavemente, besando su cuello. «Fuiste tú, tu fuerza, tu capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros, tu talento para crear belleza de la nada. Tú eres lo que convirtió mi vida en algo extraordinario». Se volvió entre sus brazos para mirarlo. Después de todos estos años, su corazón aún se aceleraba cuando él la miraba con esa intensidad que parecía ver directamente hasta su alma. «Te amo», murmuró, alzándose para besarlo. «Y yo te amo más cada día», respondió él contra sus labios. «Incluso cuando dejas que Rafael ayude en la cocina
y termina con chocolate hasta en las orejas. Rieron juntos, el sonido mezclándose con las voces de sus hijos jugando en el jardín. Esa noche, después de acostar a los niños con historias sobre princesas que salvaban reinos con sus habilidades culinarias, Camila y Julián se sentaron en la terraza de su habitación, observando las estrellas sobre Madrid. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Julián tomando su mano y jugando con los anillos que ella llevaba. El de compromiso, el de bodas y una nueva banda que él le había regalado después del nacimiento de Rafael. El aniversario del restaurante, respondió ella. No, sonrió él. Bueno, sí, pero también otra cosa. Mañana se cumplen exactamente 6 años desde el día que te encontré en esa cafetería. Camila sintió lágrimas picando sus ojos. No había recordado la fecha exacta, pero él sí. 6 años desde que mi vida realmente comenzó, murmuró. Desde que nuestras vidas comenzaron, la corrigió él, porque yo también estaba perdido antes de conocerte, solo que mi pérdida se veía diferente desde afuera. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de ese día que había cambiado todo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Camila suavemente. ¿De haber arriesgado tu corazón otra vez? Julián se volvió hacia ella con una expresión de sorpresa genuina. ¿Arrepentirme? Camila, amor mío, arriesgar mi corazón contigo fue la decisión más fácil y más correcta de mi vida. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en besarte esa primera vez. Ella rió, recordando todas las veces que casi se habían besado antes de finalmente rendirse a sus sentimientos. Estaba aterrizada, admitió. Eras tan sofisticado, tan exitoso. Y yo era solo una chica que había perdido todo. Eras mucho más que eso, dijo él firmemente. Eras esperanza encarnada. Eras la prueba de que las cosas hermosas pueden crecer, incluso después de la devastación más completa. El bebé que crecía en su vientre se movió en ese momento, como si quisiera recordarles que su historia de amor continuaba escribiéndose. ¿Cómo crees que será este pequeño?, preguntó Camila, una mano posándose sobre su vientre. Perfecto, respondió Julián sin dudar. Como su madre, como sus hermanos. Perfecto de la manera que solo puede ser algo creado con tanto amor. Mientras se preparaban para dormir, Camila se detuvo frente al espejo del baño, observando su reflejo. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente de la niña asustada que había suplicado por un pedazo de pan hace 6 años. Esta mujer irradiaba confianza, amor y la satisfacción profunda de alguien que había encontrado su lugar exacto en el mundo. ¿Sabes qué?, dijo volviéndose hacia Julián. Creo que mi madre habría estado orgullosa. Sé que habría estado orgullosa, respondió él, abrazándola desde atrás. Criaron a una mujer extraordinaria que convirtió su amor por la cocina en la base de una familia hermosa y un negocio próspero, que tomó las semillas que ellos plantaron y creó un jardín que alimenta no solo a su familia, sino a cientos de personas cada día. Esa noche, mientras se quedaban dormidos con las manos entrelazadas y el futuro extendiéndose ante ellos lleno de promesas, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había crecido desde la compasión hasta la pasión, desde la gratitud hasta la devoción absoluta. En algún lugar entre las hierbas aromáticas de su huerta y los dulces que endulzaban los corazones de extraños, habían construido no solo una vida, sino un legado de amor que se extendería a través de sus hijos y las generaciones que vendrían después. Y vivieron felices para siempre, pensó Camila justo antes de quedarse dormida, no porque no enfrentaran desafíos, sino porque los enfrentaron juntos, con amor, con esperanza y con la certeza de que cualquier receta para la felicidad siempre incluye una generosa cantidad de amor verdadero. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.